Quiero comenzar este mensaje dirigiéndonos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 28. Versículo 12. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Este texto, hermanos, junto con Isaías 14, versículos 12 al 15, son textos que generan cierta controversia en cuanto a su interpretación o al entendimiento de lo que se está describiendo en el pasaje. Junto con muchos comentaristas, teólogos, maestros de la historia de la iglesia, yo creo que estos textos nos hablan de una criatura en particular. Yo creo que nos hablan de un ser muy particular. Me refiero a uno que en otro tiempo, a la luz de este pasaje, fuera un poderoso ángel, un poderoso querubín, pero que se rebeló en contra de su creador. Llegaría a convertirse en la criatura que hoy en día es Satanás, el diablo, el adversario, el acusador de nuestras almas. Y simplemente, no es mi intención hacer una exégesis del texto, pero simplemente dirigir nuestra atención. Aparentemente el pasaje está hablando de Tiro, pero Tiro no pudo estar en el Edén, como dice el versículo número 13. Tiro aún no había sido creado. Satanás estuvo. Así que aunque puede ser controversial, y no es mi intención tratar de argumentar en favor de esta interpretación, simplemente quise leerlo para traer a nuestras mentes una realidad, a fin de poder tomar el texto que nos compete el día de hoy. Satanás existe. Y a la luz de lo que estuve investigando y estudiando para poder desarrollar este mensaje, me he dado cuenta de que hoy en día muchos, aún en los círculos cristianos, niegan la realidad de la existencia de Satanás. En el mundo se niega la realidad de la existencia de esta criatura, de este ser. Pero la Biblia, si nosotros como creyentes creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente, no podemos hacer a un lado todo lo que la palabra nos habla acerca de este personaje. Satanás es real. Ahora, no es como quizá pudiéramos tratar de imaginárnoslo en ocasiones. En la época medieval se empezó a hacer una especie de caricatura de esta criatura con el propósito de tratar de tener menor temor hacia este ser, que es malvado, que es maligno, que es perverso.
Pero la Biblia nos describe a Satanás como un ángel de luz, o como uno que puede presentarse como un ángel de luz. Un ser espiritual, un ser poderoso, un ser al que deberíamos temer en cierto sentido. Un ser que llevó a cabo y ha llevado a cabo a lo largo de la historia de la humanidad actividades distintas entre nosotros. Un ser que ha tenido por tarea buscar hacer miserable la existencia de los seres humanos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. El Evangelio de Lucas una y otra vez nos habla acerca de la actividad demoníaca en los días de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver rápidamente algunos textos. Por ejemplo, Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13, se nos describe la manifestación de esta criatura, de este ser, Satanás, acercándose a nuestro Señor Jesucristo para tentarle. En medio del desierto, 40 días de ayuno, nuestro Señor recibió el asalto, el embate de esta criatura, quien buscaba desviarlo de su propósito, de la razón por la cual Él se encarnó y vino a habitar entre nosotros. Vemos ahí entonces en primera instancia una de las apariciones de esta criatura. Posteriormente, en el versículo 31 hasta el 37, vemos a nuestro Señor Jesucristo teniendo un encuentro con un endemoniado. Se nos dice que en una sinagoga se encontraba un espíritu que tenía un espíritu de demonio, un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual clamó delante de la presencia de nuestro Señor diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, tú eres el Santo de Dios. Y vemos a un Jesucristo reprendiendo a ese ser, a esa criatura, y expulsándola. Posteriormente, en el capítulo 8, versículo 2, se nos describe que una de las mujeres que servían a Jesús fue liberada de 7 demonios que se encontraban poseyéndola. Más adelante, versículos 26 al 36, tenemos el famoso pasaje del encuentro entre nuestro Señor Jesucristo y el endemoniado gadareno. Se nos describe que era una legión de demonios las que se encontraban haciendo miserable la existencia de ese hombre. Un ser humano creado a imagen de Dios. Constantemente había sido atado con cadenas de pies y manos, pero debido a la fuerza sobrenatural que estos seres espirituales manifestaban a través de este hombre, las destruía, las tronaba, las quebrantaba, y escapaba y se encontraba desnudo viviendo entre las tumbas, entre un cementerio. Y vemos una vez más a nuestro Señor Jesucristo manifestando su gloria y poder, auxiliando a ese miserable hombre y expulsando a esos demonios de su propia vida. Y después, en el capítulo 9, versículos 37 al 39, una vez más Lucas nos narra un acontecimiento en el que un desesperado padre fue a encontrarse con nuestro Señor Jesucristo a causa de que su hijo se encontraba poseído también por un demonio, y que este demonio procuraba que este joven se asesinara, se quitara la vida, haciendo que se arrojara al fuego constantemente. Y una vez más vemos la gloria de Dios en Cristo manifestando su poder, trayendo liberación a un alma miserable. Los demonios existen, Satanás existe. Son criaturas caídas que en otro tiempo moraban en la presencia de Dios, pero se rebelaron. Se volvieron en contra de su propio creador, en su propio hacedor, y llegaron a ser lo que hoy en día son. Y andan por ahí en este mundo tratando de hacer miserable la existencia de nosotros los seres humanos. Pero ahora, la Biblia nos enseña, en el texto que tenemos hoy delante, que nuestro Señor Jesucristo vino para derrotar a este ser. Tanto a este ser como la actividad que los demonios desarrollan y llevan a cabo en medio de nosotros. Quiero darles un poco de contexto del pasaje que tenemos el día de hoy. Nuestro Señor había seleccionado en esta ocasión a 70 de sus discípulos. Ya no a 12, porque anteriormente seleccionó a los 12 apóstoles para enviarlos en una labor misionera. Me parece que aquí compartí un mensaje al respecto.
Pero en esta ocasión, en el capítulo número 10 del Evangelio de Lucas, nuestro Señor selecciona a 70 de sus discípulos y les da una comisión para enviarlos de dos en dos. ¿Con qué propósito? Él les da autoridad y poder para sanar enfermos y proclamar el mensaje del Evangelio de Cristo. Ahora Él les hace una advertencia. Versículo 3 del capítulo 10 dice: Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Él de antemano les advierte que enfrentarían oposición y diferentes adversidades en medio de esta labor que nuestro Señor les estaba comisionando. Pero en medio de todo ello, cuando estos 70 discípulos, después de haber ido y proclamar el mensaje del reino en diferentes aldeas, haber sanado a los enfermos, también pudieron experimentar algo más allá de lo que nuestro Señor les había mencionado, y es que ellos fueron instrumentos de Dios, aún para expulsar demonios de aquellos que se encontraban poseídos. Y esto produjo un enorme gozo en el corazón de estos discípulos. Yo no sé si usted ha experimentado algo del gozo de la obra del Señor, hermano. He de confesar que a menudo el Señor me ha permitido experimentar ese tipo de cosas. No me estoy refiriendo a expulsar demonios. Me estoy refiriendo a poder contemplar la obra de Dios avanzando. Cuando vas y predicas en las calles, o cuando vas y predicas en un centro de rehabilitación, por ejemplo, en el que en ocasiones ves a todos los jóvenes, a todos los varones ahí indiferentes completamente a la palabra de Dios, sin deseo de escucharte, pero de pronto empiezas a hablar, y sabes que el Espíritu Santo está trabajando, está obrando en esos momentos, y comienzas a captar su atención y comienzas a ver el quebrantamiento. Oh, qué gozo produce eso, hermanos. El poder ver la gloria de Dios manifestándose. Por eso es que puedo imaginarme un poco de lo que estos hombres habían experimentado. Cuando ellos regresaron, simplemente dice Lucas: Señor, le decían, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y las palabras de Jesús son las siguientes: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué significaban esas palabras, hermanos? Significaba que Jesucristo había venido a llevar a cabo una obra. Él vino en la carne para destruir las obras de Satanás. Hebreos capítulo 2, quizá ya pasaron por ahí, pero versículos 14 y 15 nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo Jesús se encarnó. Él llegó a ser verdadero hombre para que por medio de su obra las obras de Satanás fueran deshechas. Lo que estos hombres estaban experimentando era el principio de la aplastante victoria que nuestro Señor Jesucristo llegaría a obtener por medio de su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos. He aquí que Jesús vino para deshacer las obras del diablo, las obras de Satanás, hermanos. En Colosenses capítulo 2, versículo número 15, se nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quiénes son esos principados y potestades? Son los demonios, son las fuerzas espirituales que existen a nuestro alrededor, hermanos. Pero Cristo Jesús, por medio de su obra en el Calvario, se encargó de desarmar en un sentido a estas huestes, a estas potestades. El ser humano, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, se encontraba en una especie de condición más miserable aún con respecto a merced de Satanás y de sus demonios. Pero una vez que Cristo Jesús apareció entre nosotros, esa actividad demoníaca, aunque continúa, fue severamente limitada en virtud de lo que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo. En Génesis 3:15, Dios había anunciado de antemano que llegaría el día en que en la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente.
Satanás desde un principio ha venido a buscar engañar a las almas. Él es padre de mentira. Él comenzó a desarrollar una operación constante en medio de la humanidad, pero cuando Cristo Jesús vino, hermanos, Él quebrantó gran parte de esa autoridad o poder o capacidad que Satanás tenía en virtud de su obra en medio de la humanidad. Y lo que Jesucristo está aquí mostrándonos es que debido a su obra, los cristianos ahora podemos vencer sobre Satanás. Los cristianos ahora podemos obtener victoria sobre la actividad que el enemigo de nuestras almas, procura ejercer sobre nosotros. Yo creo que el versículo 19 no es algo literal. Hay quienes interpretan que todo aquel que se precie de ser un verdadero discípulo de Cristo debería de entender versículos como este de una manera literal. Pero yo no creo que Jesús está hablando aquí acerca de que somos llamados a tratar de pisar serpientes y escorpiones sabiendo que no nos van a dañar. Yo creo que es una imagen alegórica de lo que ahora en virtud de su victoria en la cruz nos concede a nosotros los cristianos. Ahora podemos obtener victoria sobre la actividad que Satanás pretende ejercer sobre nosotros, hermanos. Y creamos esto. Satanás opera aún en medio de nosotros. Hay que encontrar un equilibrio en esta enseñanza. Porque hay quienes tienden a rechazar o a negar cualquier actividad de Satanás en medio de nosotros. Pero hay quienes luego se van al extremo de ver a Satanás en todas las cosas. Y creo que como cristianos tenemos que encontrar el equilibrio. En ocasiones es nuestra concupiscencia, es nuestro propio pecado el que nos arrastra a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Pero Satanás también sigue operando en medio de nosotros. Sigue actuando constantemente en medio de la iglesia. Sigue trabajando buscando sembrar discordia, divisiones. Sigue buscando sembrar mentira entre nosotros. Sigue buscando engañar a las naciones a través de falsas religiones, de sectas, de grupos que niegan la obra de Cristo. Satanás es real, hermanos. Y tenemos que considerar y tomar en serio la actividad que Él pretende llevar a cabo en nuestras vidas. Pero por otro lado, nosotros en el nuevo pacto tenemos o podemos compartir algo del gozo que estos hombres experimentaron a causa de la forma en la que Satanás sigue siendo golpeado una y otra vez por medio del avance del reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que nosotros hoy en día podemos hollar serpientes y escorpiones? Bueno, cuando se predica la palabra en el poder del Espíritu, estamos haciendo eso, hermanos. Cuando los pecadores llegan al arrepentimiento, estamos haciendo eso. Cuando el pecado secreto sale a la luz con el propósito de llevarnos al arrepentimiento y a una mayor santificación, estamos haciendo eso. Cuando el cristiano se para firme en contra de en contra de la tentación, de la codicia, de la avaricia, de los chismes, de la murmuración, estamos hollando serpientes, hermanos, y escorpiones. Cuando nosotros peleamos por medio de la palabra y las promesas que Dios nos ha dado, estamos obteniendo victoria sobre Satanás. Y esta clase de victoria es la que trajo este gozo en el corazón de los discípulos, y es la misma clase de gozo que nosotros los cristianos podemos experimentar en nuestros días. Sin embargo, en el versículo número 20, nuestro Señor Jesucristo se dirige a sus discípulos y le responde con las siguientes palabras: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es decir, hermanos, el título de este sermón es el más grande de todos los gozos. En este pasaje
podemos encontrar tres gozos distintos. El primero de ellos es el gozo que se puede experimentar en virtud de la victoria de Dios sobre Satanás y sus huestes. Pero hay un gozo más grande descrito en el versículo número 20. Jesús estuvo de acuerdo en que sus discípulos se gozaran de la victoria sobre Satanás. Pero este no es precisamente la clase de gozo en la que deberíamos de centrarnos nosotros. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, nuestro Señor enseñó algo sumamente importante. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué este no es el gozo en el que deberíamos de centrarnos, hermanos? Porque el hecho de que nosotros podamos ver victoria sobre Satanás no nos garantiza que tenemos en realidad una correcta relación con nuestro Dios. Muchos hombres, por lo que dice el texto de Mateo 7, 21 al 23, podrían ser instrumentos de Dios, incluso en medio de este tipo de actividades sobrenaturales. El pasaje dice claramente que muchos en aquel día, en el día del juicio, se acercarán ante la presencia del Señor y dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre expulsamos demonios, pero claramente Jesús dice que les responderá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Judas Iscariote, uno de los 12, recibió esta clase de autoridad y potestad. Y fue un instrumento en las manos del Señor y seguramente pudo haber expulsado demonios y sin embargo posteriormente resultó ser un apóstata, un hipócrita, un falso converso. De ahí que nuestro gozo no puede estar descansando simplemente en la obra que Dios nos llama a hacer. Podemos traer esto a una aplicación particular en medio de nuestro contexto. Pensemos en los dones. Quizá hoy en día el Señor no nos está llamando a hacer esta clase de guerra espiritual. Él no nos está pidiendo que nosotros vayamos por allí reprendiendo demonios. Él nos llama a predicar el Evangelio. Esa es la forma en la que hoy en día nosotros hollamos serpientes. Por medio de la proclamación del Evangelio, cuando un alma se encuentra cautiva, si se hace la luz en su corazón, ya no hay cabida para las tinieblas y eso trae liberación a esa alma. Nosotros no tenemos que andar por allí tratando de reprender a estas criaturas que nos sobrepasan en fuerza y en conocimiento en muchos sentidos. El libro o la carta de Judas nos muestra cómo ni aun los ángeles se atrevían a proferir maldición alguna contra Satanás. ¿Quiénes somos nosotros para tratar de hacer esta clase de actividad? Pero nosotros podemos predicar el Evangelio. Y por la obra del Espíritu Santo, los que se encuentran cautivos pueden llegar a gozar de una verdadera liberación de ese estado de esclavitud en el que podrían encontrarse. Y es que tenemos que decirlo, hermanos, aun cuando la actividad demoníaca ha sido limitada, siguen manifestándose algunas cosas. Muchos de ustedes conocen mi contexto pentecostal. Y yo sé lo que vi en al menos 3 ocasiones. Yo estuve allí. Y yo pude presenciar el estado tan miserable en el que se encuentra una persona en virtud de la posesión de un demonio en su alma. Pero nosotros no tenemos ese llamado de ir y tratar de reprender a estos seres. Pero si proclamamos a Cristo y a este crucificado, es el Espíritu Santo quien puede traer liberación. Pero aún, esta labor o estos dones que nosotros somos llamados a ejercer, no son el lugar en donde debemos encontrar nuestro gozo, hermanos. Es decir, podemos tener dones como ciertas capacidades intelectuales, una gran memoria, una impresionante elocuencia, una habilidad para argumentar o un poder de razonamiento, pero debemos de entender que estos dones sin gracia son aún o pueden llegar a ser aún instrumentos de Satanás.
lo que verdaderamente debería de traer gozo a nuestras almas es la gracia de Dios en nuestras vidas. La gracia es una herencia eterna que llevará a la gloria aún al más sencillo de entre nosotros. Los dones o los muchos o pocos dones que Dios pueda proveernos son insignificantes comparados con la gracia. El más sencillo de entre nosotros, aquel que pueda considerarse el menor de entre nosotros, debido a que sus dones quizás son más limitados, aún si tiene la gracia, eso es suficiente para darle vida y vida eterna. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo exhorta a estos sus discípulos diciéndoles: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pregunta, amigo que estás entre nosotros: ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Tienes certeza de que tu nombre se encuentra escrito en los cielos? ¿Qué significa que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida o en el cielo, como dice nuestro Señor? Leía en un comentario que había una práctica común de los imperios de aquellos días antiguos, los días del Antiguo Testamento, en los que los reyes o los gobernantes de los diferentes imperios tenían unos grandes libros en donde tomaban nota de los nombres de todos los que formaban parte de su imperio. El hecho de que estuvieran esos nombres escritos ahí les daba derecho a adquirir propiedad dentro del imperio y a recibir la protección del imperio. Esta frase, esta terminología fue usada constantemente en el Antiguo Testamento. Éxodo 32-37, Moisés la emplea hablando acerca cuando él intercede por el pueblo de Israel, rogando al Señor: si tú has de borrar a este pueblo de la faz de la tierra, ráeme a mí también del libro de la vida. El profeta Daniel 12:1, también se refiere o se menciona allí el libro de la vida. El apóstol Pablo escribe del mismo libro en Filipenses capítulo 4, versículo 3, y el apóstol Juan también en Apocalipsis 13, versículo 8, habla acerca de un libro de la vida. ¿Qué significa este libro de la vida? Simplemente significa que hemos recibido la gracia de la salvación y el perdón de nuestros pecados, que hemos pasado de muerte a vida, que hemos sido regenerados, que hemos sido hechos nuevas criaturas, que hemos sido escogidos por Dios en Cristo, que hemos sido considerados para salvación y vida eterna. Dos preguntas hace R.C. Sproul respecto a este pasaje de las Escrituras. Él dice: ¿y quién escribió tu nombre en ese libro de la vida? Algunos podrían responder: bueno, a la luz de algunas predicaciones modernas, que somos nosotros quienes escribimos nuestro nombre en el libro de la vida. Pero aquel que escribió nuestro nombre en el libro de la vida no es otro sino nuestro propio Creador, Dios. Y una segunda pregunta que él hace: ¿por qué? ¿Por qué fue escrito tu nombre en el libro de la vida? ¿Por qué, hermano? Pregúntese por un momento, si usted es uno que considera tener la certeza de que su nombre se encuentra ahí en los registros de la corte celestial, ¿por qué? ¿Por qué es que fue escrito su nombre allí? La respuesta: porque el Padre lo determinó desde toda la eternidad. Esa es la única causa por la que nuestros nombres se encuentran inscritos en ese libro, hermanos. Y esto es lo que me lleva a entender el más grande de todos los gozos en el que quería enfocarme el día de hoy. ¿Cuál será el más grande de todos los gozos en este pasaje, hermanos? ¿Acaso que estemos seguros de la salvación que en Cristo Jesús se nos ha dado? ¿Cuál será el gozo? Observe el texto por un momento, desde el versículo 17 hasta el 24. ¿En dónde podríamos encontrar el mayor de los gozos? Después de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 21, dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Quiero que reflexionen estas palabras, hermano. Hay 3 gozos descritos aquí. El primero que vimos es el gozo que experimentaron los discípulos debido a la derrota de Satanás y sus demonios. Pero luego el segundo gozo, Jesús dice, gozaos, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero el tercer gozo es un gozo que supera a los otros 2. Y es un gozo que se manifiesta en una persona en particular, en la persona de Jesús. Pero es un gozo producido, observe, por el Espíritu Santo. Y es un gozo que lo lleva a alabar a la primera persona de la Trinidad. Es un gozo del Dios Trino, lo que tenemos aquí. Padre, Hijo y Espíritu Santo, revelando un gozo particular en medio de estas palabras. ¿Y cuál es la causa de ese gozo, hermanos? Esto es lo interesante, hermanos, que hoy en día, aún dentro de la cristiandad, hay muchos quienes desprecian una doctrina que es preciosa y claramente enseñada en las Sagradas Escrituras. Observe que la causa del gozo, un gozo sobrenatural, un gozo que no somos capaces de comprender plenamente, un gozo que se está manifestando en el seno de la divinidad, de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, humillado completamente, caminando, llevando a cabo su obra, siendo movido, guiado, dirigido en todo momento por el Espíritu Santo para cumplir con sus propósitos, dirigiéndose al Padre para alabarle. ¿Y qué causa es lo que produce esta clase de gozo? De hecho, en el griego, hermanos, cuando dice el texto se regocijó, se está usando una palabra completamente diferente al del versículo 17 y versículo 20. Es una palabra con un énfasis aún mayor en cuanto a este gozo, una especie de éxtasis, una exultación que brota del corazón de nuestro Señor Jesucristo, movido por el Espíritu Santo para alabar a su propio Padre. ¿Y por qué causa lo alaba? ¿Por qué causa se goza de esta manera? Número 1, porque está proclamando que este es el Dios de toda la creación. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Él está reconociendo, Señor, tú eres el soberano de todo el cosmos. Tú eres el creador, el sustentador, el formador de absolutamente todas las cosas. Pero eso no es la causa por la que simplemente está alabando al Padre. Lo está alabando, y escuche bien por qué lo está alabando. Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. La causa del gozo de nuestro Señor Jesucristo es la soberanía de Dios en la salvación, hermanos. La doctrina a la que me refería un momento es la doctrina de la predestinación. La Biblia enseña que es Dios quien desde toda la eternidad ha querido salvar para sí mismo y para su Hijo a un pueblo de entre la humanidad caída por causa de su pura gracia. Por eso hacía la pregunta, ¿quién escribió tu nombre en el libro de la vida, hermano? Ese es Dios. ¿Y desde cuándo lo hizo? Desde toda la eternidad. Hay quienes narran su experiencia en su transición de las doctrinas que abrazaban en una corriente arminiana hacia las doctrinas de la gracia, en una doctrina calvinista, en una corriente calvinista. Y he escuchado a menudo testimonios de amados hermanos que me han confesado, me han contado que una de las doctrinas que más trabajo les costó abrazar cuando comenzaron a estudiar las doctrinas de la gracia fue precisamente la doctrina de la predestinación. Yo no sé si fue el caso de algunos de los que están aquí, hermanos, pero al menos particularmente, para mí no fue tanto obstáculo el aceptar esta doctrina, hermanos. Porque, y creo que lo he mencionado anteriormente, aquí hay un precioso texto que está en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9, que desde un principio, para mí,
fue un bálsamo. Versículo 19, perdón. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Oh, hermanos, ese fue uno de los textos con los que el Señor en su misericordia me llevó al conocimiento de su gracia. Yo simplemente recuerdo que me repetía una y otra vez estas palabras. Señor, si es que te amo es por causa de que tú me amaste primero. Por eso causa, hermanos, cuando yo comencé a estudiar la doctrina de la predestinación, no fue un obstáculo para mí. Finalmente, ¿por qué te he de amar yo, Señor, a ti? Sino simplemente porque eres tú quien dio el primer paso. Esa es la realidad. La Biblia enseña esta verdad. Por causa de su decreto eterno, es absolutamente seguro que aquellos a quienes ha escogido vendrán a la fe en Cristo para salvación. Esto es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Contrario a esto, hoy en día la creencia popular dice, no, es que Dios es un caballero y Él respeta la voluntad de los hombres. Él no va a irrumpir en la vida de nadie, Él va a respetar. Si tú quieres venir a mí, de hecho citan el texto de Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere abrir, entonces yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Y citan ese texto sacándolo de contexto para decir, Dios es todo un caballero. Así que Él va a respetar el libre albedrío, la voluntad de todos los seres humanos. Pero de manera muy cómica, R.C. Sproul dice, bueno, si tú crees eso, entonces tú crees en un universalismo. ¿Qué es el universalismo? Es la creencia de que todo el mundo se va a salvar. Y algunos le dicen, no, 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 todo lo contrario. Creemos que solo aquellos a quienes le abran la puerta al Señor son los que van a ser salvos. Y Sproul dice, no, por eso, yo digo de un universalismo, pero en sentido contrario, porque en última instancia, si tú crees eso, absolutamente nadie será salvo. Porque la Biblia enseña claramente que nadie desea ir a Dios por su propia voluntad. Que el hombre naturalmente se encuentra rebelde al llamado de Dios. Y si no, veamos para refrescar algunos textos. Sé que muchos de mis hermanos aquí conocen esta doctrina, pero vamos a Juan capítulo 6, versículo 44. Y Jesús dice allí, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y después, versículo número 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Qué nos enseñan textos como estos, hermanos? Jesucristo está señalando que no hay absolutamente nadie que va a ir a su presencia a buscar su gracia a menos que el Padre le trajere. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este texto nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que es Dios quien nos dio vida para que nosotros fuésemos a Él. Es Dios quien obró en nuestras vidas para que nosotros respondiéramos positivamente a su llamado. Por lo que es apropiado decir que Dios no solo ha escogido a los suyos, pero incluso ha elegido pasar por alto a otros, dejándolos en sus propios delitos y pecados. Ahora, ¿es esta doctrina fuerte, hermanos? ¿Es esta enseñanza una dura? En un sentido lo es. En un sentido debemos reconocer que lo es. Pero lo impresionante de nuestro texto en Lucas
es que Jesús se está gozando por causa de esta verdad. Él está alabando a su Padre, guiado por el Espíritu Santo, no solo a causa de que Dios ha querido revelar su gloriosa salvación a algunos, pero porque Él ha querido ocultarla de otros tantos, hermanos. ¿Y por qué es que Dios ocultaría esta verdad de algunos? Bueno, la Biblia nos enseña que desde el principio Dios ha obrado así. Vayamos brevemente a Isaías capítulo 6. Versículo 8 al 10. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. En el contexto es el profeta Isaías quien está pidiendo a Dios ser enviado a proclamar el mensaje de Dios. Pero es Dios mismo quien está diciendo a Isaías: ve, predica, pero ten algo por seguro. Tú hablarás y no te van a escuchar. Tú vas a llamar a las personas, pero sus corazones serán engruesados. Sus oídos serán agravados, y cada vez que tú les hables más y más, serán más ciegos y rebeldes y renuentes a la verdad. Esto obedecía a un acto de juicio. Dios ha hablado una y otra vez a los pecadores. Dios habló al pueblo de Israel constantemente llamándolos al arrepentimiento, y sin embargo el hombre rehusó volverse al Señor. Por lo tanto, Dios envía juicio y endurece los corazones de las personas, apartando su gracia de entre ellos. Y a causa de nuestro pecado, Él simplemente sella nuestra condenación para darnos lo que merecemos con toda justicia. En Romanos capítulo 9, versículos 10 al 13. Desde el versículo 9, el apóstol Pablo está abordando esta doctrina también. Y dice allí: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pablo está argumentando este mismo principio acerca de la predestinación. Él está diciendo: Dios es soberano. Él escogió a Jacob y desechó a Esaú. Simplemente aún no había nacido ni uno de los dos, como para que hicieran algo bueno o algo malo, y en base a eso Dios pudiera escoger, cuando Dios ya había elegido a uno de ellos para mostrar su gracia sobre él y concederle ser heredero de las promesas del pacto. Y el apóstol Pablo, anticipándose a la clase de objeciones que suelen surgir con esta doctrina, pregunta en el versículo 14: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. ¿Qué podríamos decir ante esta realidad, hermanos? Regresando a Lucas una vez más, nuestro Señor Jesucristo está experimentando un gozo sobrenatural en virtud de la realidad de la soberanía de Dios en la cuestión de la salvación. Y nosotros, como criaturas caídas, rápidamente podríamos protestar denunciando: Señor, pero esto es injusto, porque a unos sí los salvas y por qué a otros no. Pero discúlpeme, amado hermano, amado amigo, eso no es injusticia.
Porque en última instancia lo que está concediendo a pecadores como nosotros, a quienes le ha placido poner nuestros nombres en su libro de la vida, es gracia, misericordia. Nos está dando algo que no merecíamos en lo absoluto, pero Él ha querido en su soberana voluntad extenderlo para con nuestras propias almas. Y lo que Él da a aquellos a quienes pasa por alto y los entrega a su justa condenación es precisamente justicia. Porque lo único que merecemos los hombres que hemos pecado es condenación. De manera que cuando Dios trata con nosotros, dándonos lo que merecemos, Él no está actuando injustamente, Él está siendo simplemente justo. Pero cuando no nos da lo que merecemos, Él está extendiendo gracia y misericordia. Y hermanos, eso es soberanía. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Ese es el Dios al que alabamos. Ese es el Dios al que adoramos. Ese es el Dios ante el cual caemos rendidos. Porque entender esta doctrina correctamente, lo que produce es humildad. Lo que produce en el corazón del cristiano es gratitud. Lo que produce en el corazón del creyente es gozo, es alabanza, es adoración. Porque lo cierto es que ninguno de nosotros podríamos estar aquí a no ser que Dios simplemente nos hubiese llamado. Y produce humildad porque nos lleva a entender que no tenemos absolutamente nada de qué jactarnos. Dice un comentarista, esta es una hermosa doctrina y su belleza radica en el hecho de que un Dios santo nos la ha revelado en su palabra. Versículo 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amado hermano, quiera el Señor hoy realmente ayudarnos. Mis fuerzas están muy menguadas y no puedo expresar la clase de gozo y emoción que textos como este deberían de producir. Pero en verdad, medita seria y solemnemente en la realidad de que el Hijo te ha revelado al Padre por su pura gracia. No es que tú lo estuvieras buscando, hermano. No es que yo lo estuviera buscando, no es que lo estuviéramos buscando ni uno de nosotros. El Hijo ha querido revelarnos al Padre. Y consideremos algo más. Porque Jesús dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Qué estaba diciéndole a sus discípulos? Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Cosas más gloriosas nosotros hemos escuchado y visto por medio de la revelación plena que Dios nos ha dado. Somos privilegiados, hermanos. Estando en otro tiempo ciegos, Dios abrió nuestros ojos para contemplar la hermosura que hay en Cristo. Por eso es que esta doctrina es tan preciosa, tan bella. Y no solo por eso, medita en esto. Si Dios es quien dio ese primer paso, tuvo la iniciativa, es la palabra que se me fue, podemos incluso tener una mayor seguridad en cuanto a nuestra salvación, porque esta ha sido establecida firmemente como que Dios mismo nos ha escogido en Él. Dios nos ha escogido y ha depositado sobre nosotros su abundante amor. Vaya a Efesios capítulo 6, déjeme compartirle algo que medité en mi propio devocional recientemente. Capítulo 6 de Efesios. Y con esto déjeme dirigir a nuestra conclusión. Quiera el Señor ayudarnos en esta última parte. Observe las palabras del apóstol Pablo. Aquí me llamaba mucho la atención la última frase con la que él cierra este texto. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Yo reflexionaba en nuestra versión y nunca había prestado atención a esa última palabra, amor inalterable.
Y simplemente pensaba, Señor, si esta bendición es para aquellos que te aman con un amor inalterable, creo que no estoy en esa categoría. Porque precisamente mientras meditaba este texto había luchas en mi corazón, en mi alma, con respecto al deseo en mi alma por Cristo, por su presencia. Había esa apatía hacia mi Señor. Señor, si este texto está hablando de que la clase de amor que tú estás esperando de mí es uno que nunca cambia y que siempre va a mantenerse firme, estable, constante, exactamente el mismo, oh Señor, entonces esta bendición no es para mí. Pero entonces se me ocurría, bueno, ¿qué dicen otras traducciones? Y comenzaba a comparar y luego dije, bueno, ¿qué dice el griego? Y llegaba a la palabra griega y entendía y veía que el significado griego no es inalterable, sino algo que jamás puede perecer. Algo que es indestructible, incorruptible, inmortal. De hecho, es la misma palabra que se usa en 1 Corintios 15, versículo 42, cuando habla del cuerpo incorruptible que recibiremos cuando seamos resucitados de entre los muertos. De manera que este amor no se refiere en última instancia a lo que yo puedo hacer, sino a la clase de amor que Dios ha sembrado en el corazón de su pueblo. El amor divino, el amor indestructible, el amor sobrenatural, el amor que viene de lo alto y todo, amados hermanos, en virtud de que Dios nos ha escogido por su pura gracia y no nosotros a Él. Ahora nosotros le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero, pero el amor que Él ha depositado en nosotros es un amor que jamás será completamente destruido. Y esa es la confianza y la seguridad, y es la clase de gozo que proporciona esta verdadera doctrina, esta preciosa doctrina acerca de la predestinación. El que Dios nos haya escogido a nosotros y no nosotros a Dios, debe ser un profundo y verdadero consuelo para el alma de todos los cristianos. ¿Lo es, amado hermano? Ahora entendemos mejor el gozo de nuestro Señor Jesucristo, el gozo que Él experimentó, que lo llevó a alabar al Padre en virtud de su soberanía en la obra de la salvación. De no haber sido así, amados hermanos, todos tendríamos razones más bien para temer. Pero hay seguridad en la obra de la predestinación. Ahora, déjame concluir nada más contigo, amigo. Porque, como decíamos, a través de lo que meditábamos en el estudio de John Bunyan, quizá tú escuchas esta doctrina y preguntas, ¿y si yo no soy de esos escogidos? ¿Y si yo no fui escogido por el Padre? ¿Y si yo no soy contado en el número de los elegidos? Y quizás Satanás, como a John Bunyan, puede susurrarte, ten por cierto que no lo eres. Pero déjame decirte una cosa. A ti no se te llama a ocuparte o a preocuparte en si has sido escogido o no has sido escogido. A ti se te llama a escuchar las promesas de Dios en Cristo. Y como decíamos a través del peregrino, la Biblia dice que aún hay lugar. Y aún nos llama a nosotros, los predicadores, los cristianos, a forzarte a entrar, amigo. Entra hoy en el mismo gozo. Deja de luchar con esas dudas de soy o no soy escogido y simplemente contempla que Cristo Jesús murió en la cruz para lavarte perfecta y completamente de todos y cada uno de tus pecados. Y que su amor sigue siendo manifestado. Y que si estás aquí incluso el día de hoy es porque muy probablemente eres de esos escogidos. Y si no estás en ningún otro lugar y no te has apartado aún, es porque muy probablemente Dios sigue siendo paciente esperando el día en el que finalmente decidirás a venir y a descansar en la realidad y en la certeza de que Cristo Jesús vino a dar su vida por pecadores como tú y como nosotros. Y que no tienes que hacer ninguna otra cosa sino descansar plenamente en esa realidad, en esa certeza, en esa seguridad, en esa confianza y deleitarte juntamente con nosotros en el gozo de saber que la salvación que Dios ha obrado en Cristo es una perfecta y que el amor que Él siembra en nuestros corazones es uno incorruptible
e indestructible. Quiera el Señor hablar hoy a aquellos cuyas conciencias han estado sensibles a esta realidad y sean convencidos de apartarse de toda necedad y simplemente descansar en el gozo que en Cristo Jesús se nos ofrece.